Hola, un saludo, bienvenidos a mi canal. Esto es una explicación sobre el ser humano. Eh, es la historia del Homo sapiens hasta nuestros días, tal como yo la interpreto. Y diréis, ¿en qué mierda te has basado? Pues bueno, me he basado un poco en las fuentes oficiales y un poco en Magufolandia, como lo queráis llamar. Sacar un poco de cada parte. Y luego parte mía también. Parte de aquí. Aquí tengo mi propio Google. Aquí yo pienso algo y me sale solo. Y bueno, y es una fuente pues que si queréis cogerla bien, si no, tampoco pasa nada, ¿no? No sé. Yo creo que no hay una verdad absoluta. La origen de la tierra, del mono, del hombre, de todo, pues muchas veces hay fuentes que nos confunden. Unos dicen una cosa, otros otra. Tal, yo voy a dar la mía. Y bueno, si os gusta bien, si no, pues nada, no pasa nada. Bueno, ¿cómo empieza todo? El hombre, pues son fuentes oficiales, tiene el Homo sapiens como tal, tiene unos 150.000 años aproximadamente, quizás un poco más, unos 200.000 por ahí. En principio, pues nace en África. Esto es algo que yo pienso, no sé si es verdad, mentira. Yo creo que pudo haber una aproximación, los continentes estaban más cercanos y hubo una aproximación de África a América. Algunos dirán, "Ah, qué locura", pero bueno, yo lo pienso así, que hubo una especie de conexión, algo que de hecho se han encontrado negros, bueno, de anteriores a la, ahora no me sale coño, a Cristóbal Colón, a la colonización de América. Se han encontrado pues estatuas con eh, rostros negroides de gente de rasgos africanos. Estos primogénicos fueron los que llegaron todo el sur, también Australia, las islas de Oceanía, por ahí. Todos estos empezaron a hablar una lengua, no eran todos Homo sapiens, habían también unos homos un poco más, digamos, primitivos. Pero bueno, entre ellos pues se iban mezclando y habían varias razas, no estaban solo el Homo sapiens, aunque el Homo sapiens llegó un poco después, producto de una mezcla de todos estos. Bueno, muchos dicen que son los Anunnakis, pero ya iré porque eso está bastante más adelante. En principio, pues es una selección natural, es algo normal de la naturaleza y es un proceso muy lento que no es cuestión de 2, ni 100, ni 1000 años, ni nada. Es cuestión de millones y millones de años que van, hay millones, bueno, de cientos de años, cien miles de años, por así decirlo, porque los homos como especie están unos 9 millones de años y el Homo sapiens pues nace hace 100, ya lo he dicho, ¿no? Unos 150.000 aprox, igual un poco más. Luego estos llegaron ya hasta África, hasta el norte de África. Y estos pues en principio hablaban una lengua que fue, bueno, más que lengua era una protolengua, ¿no? El Engoa que hablan muchos. Fue el Elengoa, pero todavía se tenía que desarrollar, no está desarrollado, era el prototipo del Elengoa, por así decirlo. Hablaban una dialéctica muy simple, no todavía estaban empezando a hablar, no era como yo ahora, ¿no? Que intento hablar y hago signos, ¿no? Pues era así, era un intento que algunas cosas las explicaban con signos y van intercambiando con unas simples palabras que emitían sonidos. Solo se trataba de eso, de imitar sonidos que veían, yo que sé, un rayo,
pues así, de ahí viene trueno, que de hecho en nuestras lenguas modernas se puede ver que muchas palabras pueden provenir de sonidos. Por ejemplo, tigre, ¿de qué puede venir tigre? Pues muy simple, de sacaron tigre, de sacaron, aunque parece una gilipollez, muchos lo crean, pero sacaron lupo, de ahí lobo, fue evolucionando, ¿no? Pero en principio son simples sonidos que iban imitando. Por ejemplo, cosas complejas, abstractas, no sabrían explicarlo. A lo mejor lo explicaban con símbolos, a lo mejor querían a alguien, querían mostrarle su amor, pues a lo mejor cogían una planta, ¿no? Y se la regalaban, o cualquier cosa, cualquier ofrenda, o dibujaban, o hacían cosas, ¿no? Como los catalanes, hacíamos cosas, pues eso. Hacían estatuillas y musas, a lo mejor rituales para conquistarla, pero no existía ese hablar culto que ahora utilizamos, eh, expresiones complejas, no, simplemente eran eso, describir animales, cosas como el fuego, por ejemplo, y de ahí salió fuego, y eso fue un prototipo. Luego se fue evolucionando cuando se llegó al norte de África, se fue evolucionando un poco y de ahí llegarían al continente, uno de los continentes perdidos, que fue, digamos, ahora no me sale, Lemuria, que se llama Lemuria porque dicen que en ambos sitios, en tanto en la isla está en Madagascar como en Australia, en varios sitios han encontrado que hay lemures que no se encuentran en ningún otro sitio, y de ahí sacan pues de la teoría de que pudo existir este continente. Pues sí existió, y de hecho la India pertenecía a ese continente perdido. Por eso la India es tan particular, parece otro mundo, ¿no? Pues por eso mismo, porque no, los rasgos de los indios son muy extraños, igual que los rasgos de los aborígenes australianos, pero bueno, ese es otro tema, porque aquellos todavía llegaron antes que allí, y por eso tienen unos rasgos tan primitivos, que parecen simios, que uno los ve y se puede asustar, o le puede impresionar a primera vista. Podéis ver documentales o cosas y parecen primitivos. Tienen unos rasgos porque, claro, eran los primeros perdón, primeros Homo sapiens, que eran un poco con facciones simiescas, porque estaban como recién mezclados todavía con las otras especies. Todavía no éramos como se dice ahora, el Homo sapiens sapiens. Era Homo sapiens, y bueno, y hay muchos que desmienten que pudimos ser mezclados. Hasta no hace mucho decían que eso del Homo sapiens con Neandertal, que el cruce era imposible. Ahora se está comprobando que sí, que es verdad. Ahora hace pocos años que dicen que es verdad que nos crucemos con el Neandertal. También las otras especies se mezclan con nosotros, especies de Homo, no digo un chimpancé ni mucho menos, especies ya medio humanoides, ya, por así decirlo, que ya se levantaban y ya, pues bueno, y fueron cogiendo esta capacidad nuestra también, el cerebro más grande, y fuimos pues mezclándonos. ¿Qué pasó cuando llegaron a esta isla? Pues ya habían pasado años y años, y bueno, isla grande, más grande que Australia, de hecho, eh, como el doble, por así decirlo. Llegaron ahí y bueno, no sé, se desarrollaron lentamente también, hace como unos 60.000 años aproximadamente a 40.000, y allí crearon una subcultura. No era una cultura muy avanzada tecnológicamente hablando, pero sí que eran unos seres algo espirituales. Crearon la segunda, bueno, anteriormente ya habían creado la segunda lengua, por así decirlo, el lengua 2.0,
que ya se expresaban un poquito mejor, porque para cazar animales pues igual necesitaban decir, oye, vete a la derecha, vete a tal, o yo qué sé, dame esto. Empezaron a administrarse la comida, a contar, la contabilidad, se creó en ese segundo el ENGOA más avanzado y luego ahí pues lo desarrollaron más. Empezó también el trueque, inventaron el trueque, pero era una subcivilización, no llegaba a ser una civilización como las que hemos conocido, como Egipto ni nada de esto, no, eran menos avanzados, pero sí que eran muy espirituales. De hecho, las religiones hindúes y todas estas, bien chamánicas y todo esto, bien un poco de ahí. Eh, Eran gente muy espiritual y se podría decir filósofos, aunque no existía la escritura, pero gente que empezaron a ver el mundo de otra manera, a preguntarse por qué estaban ahí, qué es lo que le habían traído y reflexionar sobre el mundo. Eran gente muy sabia y tenían sus chamanes que eran los que les ayudaban y empezaban a tener ya como una conversación ya más fluida. Ya esta civilización con el paso de los años se fue inundando. No hay escritos de esto porque no tenían una cultura así como Atlántida, sí, estos no desarrollaron una cultura pero bueno, estos al final fueron desarrollándose, o sea, no murieron todos, bueno, morirían gente, pero fue algo lento, no fueron dioses ni nada, fue algo natural que, mira, al final pues se convirtieron en muchas islas y muchos parecieron y otros se fueron y se expandieron hacia toda Europa y Asia. Fue un proceso muy lento y ya ahí sí que crearían el Engoa, el Engoa genuino, que era una lengua que era más, no sé cómo decirlo, era como las lenguas nuestras que expresaban sentimientos de amor, hablaban sobre la vida. mm, Era pues una lengua perfecta como las que podemos hablar ahora actualmente. Quizás en algunos aspectos incluso algo más, en otros a lo mejor no tanto, pero era una lengua bastante y que funcionaba. De hecho se habló, habrían variantes, habrían dialectos, pero se podían entender todo el medio mundo, desde España hasta pico final de Asia, se entendían. Luego llegaron hasta América, hace unos 12.000 años. Allí en América, al final cuando llegaron al sur se encontraron con los negroides. Y igual los masacraron, vete a saber qué pasó. Eh, o se mezclaron con estos y al final acabó. Por eso las tribus amazónicas no son tan chinas como lo puedan ser, por ejemplo, los incas. O estos se mezclaron con negroides, pero fue un proceso de tantos años y como predominaban los asiáticos, pues al final, porque de hecho estos humanos, estos más avanzados que crearon el lengua, eran de rasgos más bien asiáticos. No digo que sean como los chinos, tan achinados, pero sí que eran bastante asiáticos, no éramos caucásicos como ahora. Eso viene bastante después. Éramos pues similares, yo que sé, a etnias como la mapuche o los ainus, que son un poco caucásicos, pero no son tan chinos. Éramos tan achinados. Bueno, cuando digo chinos, pues me refiero a los ojos así, ¿no? No son medio caucásicos, pero no del todo, no eran. Era el pelo muy liso, los ojos rasgados, eh, narices un poco anchas, porque estaban mezclados con los neandertales. Se hizo un cruce entre neandertales y Homo sapiens y salió esta pues raza pues
perfecta, por así decirlo, y eran muy parecidos a nosotros físicamente. De hecho, si lo viéramos, pues pasaría un poco desapercibido. Igual pensaríamos que es de Sudamérica. No tenían los rasgos, por ejemplo, como los que hemos dicho antes de los australianos que se ven primitivos, ¿no? Estos simplemente se veían más civilizados. Y bueno, yendo aquí, ya quiero terminar este tema y en el segundo vídeo prefiero profundizar sobre este tema y ya por ahora lo dejo y hablaré en el siguiente vídeo sobre un poco las teorías de Eleazar, ¿no? De los Vedes y los payos estos, hay payos, pues de la Atlántida y un poco esto, pero es que si no me expandiría demasiado y la cosa pues no va para tanto, así que os dejo aquí y si os ha gustado grabaré el segundo vídeo, si no pues ala, y nada, adeu.